Saludos y bienvenidos a Día a Día. Hoy tenemos que comenzar el programa con este espacio dedicado a la medicina bucal. Y exactamente como ya saben, estamos tratando ya de hace varios capítulos un tema muy importante y que afecta a la gran mayoría de... iba a decir de los españoles, pero podemos hablar a nivel mundial. Sí, estamos hablando del estrés. El estrés relacionándolo con la boca. Y hemos tratado el tema de bruxismo. Pues yo creo que ya voy conociendo el tema, los que estáis en casa también lo conocéis, pero lo mejor es que diga pues que tenemos aquí al doctor Bermejo, que es el encargado de hablarnos de lo que nos depara el día de hoy. Muy buenas, Ambrosio. Hola. Bueno, nuestra frase es: vamos a erradicar el estrés, pero tenemos que centrarnos en bruxismo. Llevamos semanas hablando del bruxismo y sabemos que el bruxismo es esa forma de fastidiarnos la mandíbula en sí, hablando así a lo rápido. ¿Es la única forma de crear presión en la mandíbula, en los músculos temporomandibulares, o hay otras formas también de hacerlo? Pues sí, hoy yo creo que vamos a hablar de un tema muy interesante y efectivamente el bruxismo no es la única manera de fastidiarnos los dientes, de destrozar dientes, músculos y articulaciones. Depende del uso que tú hagas con la mandíbula, y he aprovechado un tema muy bonito que es la evolución humana. Vamos a presentar unos duplicados de cráneos preciosos del hombre de las cavernas y lo vamos a comparar con el hombre moderno. Muy interesante. Porque nos va a ayudar a comprender cómo está confeccionado. Exacto. Lo que es el cráneo general. En un momento de la vida en que el hombre tuvo que utilizar la boca para todo, como arma, para defenderse, para masticar, pues se destrozaba los dientes. A los 40 años ya eran ancianos porque no se podían alimentar, se rompían los dientes. Bien, vamos a hablar de este tema que es muy interesante, y además vamos a introducir también otro tema que a mí me apasiona, que es el tema del lenguaje. Es decir, vamos a relacionar ciertos aspectos de la morfología, de la anatomía, de las articulaciones temporomandibulares y del mentón, con la capacidad que adquirió el sapiens para hablar, la habilidad del sapiens para hablar, como no hubo otro homínido previo que lo hiciera. Y por eso conquistamos la Tierra, porque nos comunicábamos bien. Va a ser muy interesante, ya lo verás, y lo vamos a relacionar todo. Bueno, esto parte de un estudio que estás llevando a cabo o que has llevado a cabo. Tuviste que viajar hasta Atapuerca para poder hacer análisis de esos cráneos, de esas mandíbulas. Sí, hemos empezado ese estudio, pero hemos empezado con cráneos humanos. Estamos trabajando primero con cráneos humanos en la osteoteca de la Universidad de Alicante, y luego ya pues pasaremos a... Van a la inversa, de lo que hay hoy en día hacia atrás. Exacto. Pasaremos a estudiar cráneos también de chimpancés, que son los más próximos a nuestro linaje, son los chimpancés dentro de los simios. Y luego ya pasaremos a estudiar homínidos, pero ya veremos, porque esto no está claro, si estudiaremos heidelbergensis o neandertales. Va a ser muy bonito y muy interesante, porque aquí voy a exponer la teoría, que tendremos que confirmarla o rebatirla. Pero va a ser muy, muy bonito. Yo creo que hoy lo vamos a pasar bien, Miriam. Hoy vamos a aprender mucho. Va a ser una clase muy didáctica. Bien, la primera parte la voy a dedicar a explicar un poco por qué tenemos la cara que tenemos, o sea, cómo estamos construidos, cómo se construye la cara y el cráneo en base, curiosamente, a lo que hacemos con la mandíbula, es decir, al uso que le damos a la mandíbula. Vale, nos adentramos hasta el cráneo, hasta lo que es los huesos, nos saltamos articulaciones, nos saltamos músculos y nos vamos al hueso hoy. Vamos a verlo, Miriam, vamos a verlo. Fíjate además, que... con estas maquetas lo vamos a ver muy bien. Sí, yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, como sabes, tenemos una serie de músculos en la cara, muy abundantes, tremendamente interesantes, poco a poco los iremos viendo, y esos músculos conforman como una careta,
Alrededor de la boca hay 20 músculos muy interesantes, algunos los veremos luego porque los vamos a necesitar, pero ahora no los vamos a necesitar, vamos a quitarlos. Me vas a permitir que quitemos esta careta de músculos y nos quedamos con lo que es la estructura ósea. Esta es una reproducción de un cráneo humano donde cada hueso está representado con un color distinto. Bien, pues toda esta estructura de la cara y de la cabeza tiene su forma por un razonamiento lógico. Fíjense, el cráneo tiene dos partes. Una parte, la parte de atrás, que es esta de aquí, que alberga al cerebro, que se llama neurocráneo, y la parte de delante, esto de aquí, que es la cara, que se llama esplagmocráneo, porque alberga los órganos de los sentidos. Y curiosamente, a lo largo de la evolución hemos ido perdiendo protagonismo en cuanto al desarrollo de la cara para ganar protagonismo en cuanto a la zona que protege y alberga al cerebro. Y vamos a hablar ahora de la cara. Es decir, nosotros, evidentemente, lo que hace la mandíbula es fundamental para entender la forma que tiene el cráneo. Las fuerzas que desarrolla la mandíbula son muy importantes. En el hombre moderno no desarrollamos más de 70 kilos por centímetro cuadrado, más tal vez en los hombres muy desarrollados o muy musculosos. Pero hubo un momento en que el hombre de las cavernas lo tenía que hacer todo con la boca, Miriam, y desarrollaba su mandíbula era diferente. 200 kilos. Imagínense 200 kilos lanzados desde los dientes de abajo hacia los dientes de arriba. En la cara tenemos vísceras, tenemos los globos oculares. Si te tocas la cara, Miriam, vamos a hacer una pequeña pausa. Si tú te tocas con un dedo el ojo, verás que el ojo está blandito, sí, obviamente. Bien, por ahí no pueden pasar fuerzas. Es decir, hay una serie de oquedades, de huecos que deja la cara, que son precisamente para que allí se alberguen los órganos de los sentidos. El olfato, la vista, el oído, el gusto, todo esto tiene que quedar protegido para que trabajen esas estructuras, el globo ocular, la mucosa que recubre la nariz, todo eso tiene que trabajar perfecto y no pueden pasar fuerzas por ahí. Y entonces es curioso cómo vamos a ver que la cara está conformada como una catedral gótica. Vamos a ver unas primeras imágenes. Bueno, la comparación me sorprende. Sí, fíjate, sí, pero lo vamos a ver enseguida. Esto es una iglesia románica, pues siglo X, siglo IX, X, XI, XII, donde las estructuras son, el peso de toda la estructura y todo el techo cae a plomo sobre los laterales. Es decir, estas iglesias románicas son muy oscuras porque no podían tener grandes ventanales, porque toda la fuerza va piedra sobre piedra. Sin embargo, llega el siglo XIII y el hombre empieza a construir catedrales góticas. Esta es la catedral de Burgos, preciosa, pero fíjate cómo está llena de ventanales. ¿Y sabes por qué? Porque toda la fuerza se transmite a través de nervios. Los pilares fundamentales se distribuyen de tal modo que las grandes estructuras y el gran peso van a través de nervios a caer al suelo. Los arquitrales, claro, y todas sí, las cosas son arbotantes, son los arbotantes, pero son como nervios, vamos a llamarle nervios que ayudan a distribuir claro, todo el a distribuir mucho mejor el peso y permite dejar esos rosetones encima de la puerta de la Catedral de Burgos, donde estuve hace poco, precisamente en Atapuerca, viendo homínidos. Encima de la puerta hay un gran rosetón precioso que permite entrar la luz. Bueno, pues la estructura del cráneo está conformada de esta manera. Fíjate esos grandes huecos, la nariz,
cómo hay un gran hueco, las órbitas donde se va a ubicar efectivamente el globo ocular. No pueden pasar fuerzas. Las fuerzas pasan desde los dientes de abajo a los dientes de arriba y luego se distribuyen por todos los huesos como una catedral gótica. Son arbotantes góticos. Es precioso. De manera que, fíjate, en la maqueta. Sí, la siguiente imagen es una imagen de TAC, es un corte con una tomografía donde tú estás viendo arbotantes. Los dientes de abajo se ven en ese corte frontal, apoyan contra los de arriba y estos, que llevan esas enormes fuerzas, las van distribuyendo alrededor de los ojos y alrededor de las fosas nasales para no cargar, y alrededor de la lengua, para no cargar estas estructuras que tienen que cumplir con su función sensorial. Si te fijas aquí, en esta maqueta que tengo, pues vamos a poner esta especie de ojos. Este es el maxilar, que es un enorme distribuidor de fuerzas. Bien, pues aquí le vamos a poner esto, que son blanditos, aquí, para que no pasen fuerzas por ahí. De manera que hay unas estructuras que no tienen que recibir fuerzas. Los ojos blanditos, las fosas nasales, necesitamos el sentido del olfato. El oído también está en un lateral, en el peñasco, dentro también, tampoco pasan fuerzas por el oído, tenemos que esos sentidos tienen que verse liberados. Y la lengua también, la lengua tiene que quedar liberada para el sentido del gusto. Un día hablaremos del sentido del gusto, que también es muy interesante. También es interesante. Bien, de manera que el cráneo, o sea, la estructura de la cara se llama esplagmocráneo. La estructura de la cara está hecha para que no pasen fuerzas por los órganos de los sentidos. Y, claro, a lo largo de la historia ha cambiado el asunto, porque el uso que le damos a la mandíbula es muy diferente del hombre primitivo al nuestro, del hombre de las cavernas al nuestro. Bien, y vamos a hablar, si te parece... Ya hemos hablado un poco de la evolución humana. Bueno, de la evolución humana no, hemos hablado de la estructura del cráneo. De cómo está construido el cráneo. Eso es, pero necesitamos... Ha comentado que hay una evolución, profesor. Exacto, pero es que además, fíjate, Miriam, ibas a decir algo, perdona. No, exactamente eso, que había una evolución, claro. Como ha ido evolucionando esa forma del cráneo, me imagino que es muy fácil representarlo con diferentes cráneos, desde homínidos al hombre actual. Y me parece interesante pues ver cómo la cara cambia. Pues si cambia el cráneo, cambia nuestra forma de la cara. Efectivamente, somos producto de las fuerzas que desarrolla nuestra mandíbula. Fíjate, aquí tenemos tres elementos interesantes, muy interesantes. A mi derecha tengo una reproducción perfecta de lo que es, de lo que es el cráneo de un chimpancé. Aquí tenemos el cráneo de un chimpancé. El chimpancé, en el centro tenemos el cráneo de un homínido, es la reproducción exacta del miguelón, de Atapuerca, encontrado en la cima de los huesos. Es un cráneo magnífico porque, bueno, es difícil encontrar cráneos que tengan 500.000 de años tan perfectos y tan completos. Y finalmente pues tenemos el cráneo de un humano moderno, a este que le he puesto los globos oculares. No queda muy elegante, pero se ve lo que yo quería transmitir, porque además hay una quinta estructura por la que no deben pasar fuerzas, son las articulaciones temporomandibulares, que son las que nos interesan de manera especial. Entonces, vamos a empezar por este elemento. Este elemento, esta es una reproducción en plástico de un cráneo de un chimpancé, y vemos claramente que casi la mitad, la cara, la parte de delante de la cara, tiene el mismo protagonismo que el neurocráneo, que la zona que va a proteger al cerebro. Al cerebro. Y bien, ¿y qué hace un chimpancé? Pues hacerlo todo con la boca. O sea, porque además casi todo lo que tiene es mandíbula. Claro, tiene una mandíbula poderosísima, las fuerzas que desarrolla son tremendas, y todo lo hace con la boca. Es decir, él se alimenta, ataca, se defiende, rompe nueces. Bueno, pues algo parecido a lo que hacían los homínidos, los primeros homínidos, el hombre de las cavernas que hemos llamado.
Sí decirte, Miriam, este es el Miguelón. Ahí tenemos al Miguelón. El Miguelón. Pero fijaros que... ya le vemos un cambio, es decir, vemos más cráneo. Claro, el neurocráneo se va desarrollando. Este es un heidelbergensis. Llegaron de África, todos nacimos de África, todos. Pero este es anterior al Sapiens, Es un heidelbergensis, tiene entre 400 y 500.000 años, y vemos que efectivamente el neurocráneo ha aumentado de tamaño. Pero si nos fijamos en la cara, veremos tres cosas fundamentales. Primero, los arcos superciliares. Encima de los ojos hay unos arbotantes tremendos para poder contrarrestar las fuerzas tremendas, increíbles, que llegaban al cráneo desde la mandíbula, y tienen que rodear la órbita para no molestar al globo ocular, y por eso desarrollaban estas tremendas, lo que está debajo de las cejas, es decir, lo que se llaman arcos superciliares, tremendamente. Y otra cosa importante es que todo el macizo facial está hacia afuera, está como sobresaliente, y además algo interesantísimo, y es que no tienen mentón. El hombre de las cavernas anterior al Homo sapiens no tenía mentón. Y todo esto tiene relación con lo que vamos a decir. ¿Cómo ha evolucionado el cráneo? Este es el sapiens, por fin en África, todos somos africanos, todos nacimos de la primitiva madre negra. El sapiens aproximadamente se le calculan que unos 200.000 años sí que tiene, compáralo con los 500.000 que hemos hablado del homínido, del Miguelón. Heidelbergensis, que en realidad es un Homo erectus. Bien, y fíjate que en la visión lateral del cráneo de un sapiens está muchísimo más desarrollado. Claro, porque ya llegamos a los 1.500 centímetros cúbicos de encéfalo. Y en cambio la cara, ¿qué ha pasado? Que los arcos superciliares han desaparecido prácticamente, que el macizo frontal de la cara también se ha reducido, y que nos ha parecido una cosa interesante, que es el mentón. Tenemos mentón. Ningún homínido tuvo nunca mentón, ni siquiera el neandertal, que es un homínido bastante reciente. Ya no, y la cara se ha reducido porque la del homínido, profesor, era como más abultada. Se debía a las fuerzas, a la presión que ejercían las mandíbulas. Claro. Desarrollaba toda esta zona, me imagino. Exacto. Y fíjate, ahora ya no hay tanta presión. Claro. Ya tenemos mentón. Y parece que la nariz no es tan grande, lo que es el agujero en sí. Claro, pero fíjate, la cuestión fundamental es que nosotros utilizamos ahora las mandíbulas para algo completamente diferente. Un hombre de las cavernas usaba la mandíbula para atacar, para defenderse, para conseguir hembras, para alimentarse, roía las raíces, partía los frutos secos, lo hacía todo con los dientes. Ahora los veremos, es muy interesante ver el desastre de boca que tenían. Eso sí, no tenían caries. Las caries aparecieron en el Neolítico, cuando comenzamos a refinar los hidratos de carbono. Ahora lo veremos, no tenían caries en absoluto. Pero el concepto que yo trato de demostrar es que nosotros utilizamos la boca, la mandíbula, prácticamente para hablar. Es decir, si tú... Miriam, ese es el kit de la cuestión. Ese es el kit de la cuestión. ¿Y eso la nueva teoría, que esta es una primicia un poco, que tendré que demostrarla, pero lo que quiero demostrar es que nosotros utilizamos la mandíbula fundamentalmente para hablar. Miriam. Y que la mayor parte de nuestra vida nos la pasamos hablando. Claro, desde que te levantas estás hablando. No, sí, la mandíbula la movemos para comer, pero aprovechando la morfología. Es decir, tú desde que te levantas, Miriam, estás hablando. ¿Y cuántas horas hablas al día? Yo casi las 24, yo creo que hasta cuando duermo. Claro. Pero no solamente eso, yo te voy a pedir una cosa. Tú te vas a colocar, o cualquiera de ustedes lo puede hacer, se van a colocar sobre el labio superior, se van a colocar el dedo. Te vas a colocar, Miriam, el dedo ahí. Y ahora ya hemos dicho que los labios están rodeados de músculos, 20 músculos, pero en realidad los músculos, nosotros al hablar movemos dos cosas, la mandíbula y el labio inferior, fundamentalmente el labio inferior. Miriam, el labio superior es un comparsa.
Y te pido que ahora, cuando tengas el dedo ahí, pronuncies la palabra comparsa. Comparsa. Verás que, por supuesto, los maxilares no se mueven, no se pueden mover, están fijos al cráneo. Pero es que además los músculos del labio superior tampoco se mueven. Repite, comparsa. Comparsa. Bien, ahora haz lo mismo, ponte el dedo en el labio inferior. Y ahora di comparsa. Comparsa. Bien, perfecto. Se ha movido todo, se ha movido la mandíbula a unas velocidades increíbles. Por lo tanto, la teoría es que si hablamos como hablamos y la mandíbula se mueve como hablamos, porque hablamos, la morfología de las articulaciones temporomandibulares se tiene que conformar con arreglo al habla, lo cual quiere decir que yo podría en un momento determinado saber si un homínido hablaba o no, según su morfología. Por la morfología de la base del cráneo, porque la articulación deja una huella, al moverse la mandíbula, deja una huella en la base del cráneo, y en base a esa huella yo podré saber un día si un homínido hablaba o no. De hecho, sabemos que cómo se conforma esa base del cráneo y esa articulación en el chimpancé. Nadie ha podido demostrar que el chimpancé hable. Y la morfología que tienen estas zonas es absolutamente diferente a la del humano, completamente diferente. No solamente eso, sino que además tratamos también de demostrar que al mover el labio inferior cuando pronunciamos comparsa o cualquier otra palabra, movemos un músculo fundamental, que es el músculo borla de la barba o borla del mentón. Es un músculo que tiene esta forma se llama borla porque parece una borla, exactamente así, y lo tenemos insertado justo en el mentón y va a parar a la superficie de la piel del mentón. Si tú pellizcas esa zona del mentón y ¿notas pronuncias una bolita? Notas una bolita ahí de hueso, pero es que hay un músculo que es el que está moviendo eso, y ese músculo se mueve cuando hablamos. Por lo tanto, tendremos que demostrarlo, pero estoy convencido de que nuestra pronunciación del idioma y del lenguaje permitió que nosotros domináramos el mundo. El Homo sapiens ha dominado el mundo porque habla, porque cuando se enfrentó a los neandertales que ocupaban toda Europa y nosotros cruzamos desde África hace unos 100.000 años, pues nosotros éramos mucho más inteligentes. Cuando ellos nos atacaban cuerpo a cuerpo con lanza, nosotros se las lanzábamos con una lanzadera, y no dejábamos que se acercaran. Éramos más listos, sin duda alguna, que no teníamos más cerebro, ojo, porque ellos incluso su capacidad craneana es mayor que la nuestra, los de los neandertales. Pero tenemos una cosa fundamental, y es que hablábamos. El neandertal sí que pronunciaría cosas, pero nosotros hablábamos, teníamos una facilidad especial para hablar. El hecho de decir 2, atacar por allí, 3, atacar por acá, ahora atacamos todos, esto no lo podía hacer, probablemente no lo podía hacer igual el neandertal. Y por eso dominamos el mundo, porque nos comunicamos. Miriam, es apasionante, de verdad. Creo apasionante. Que es una historia muy bonita, que tengo que profundizar en ella. O sea, si hablamos y nos pasamos hablando todo el día, se nos conformará la articulación temporomandibular de una determinada manera y nuestro mentón sobresaldrá. Sobresaldrá porque actuará sobre él el músculo borla de la barba. Y ese es el secreto de por qué nosotros tenemos mentón y los demás no tienen mentón. Bueno, me sorprende muchísimo que hayamos centrado un tema que puede ser difícil aparentemente desde casa. Lo ha hecho muy fácil, profesor, para que lo entendamos todos. Pero me parece alucinante saber que el kit de la cuestión de la evolución del hombre se encuentra en el mentón. Bueno, en el mentón, en toda la cara y en el desarrollo del neurocráneo. Que nos da datos muy específicos de cómo ha evolucionado. Claro, es que fíjate, somos los únicos homínidos que tenemos mentón. Ni el neandertal, ni el heidelbergensis, ningún homínido tiene mentón. Somos los únicos. Cuando veamos una persona con mucho mentón es que habla mucho. Los investigadores dicen, es por la lengua. No, lengua tienen los peces y lengua tienen los lagartos, y que yo sepa no hablan. Casi todos. No, hay que buscarlo por aquí. Pero tengo que demostrar todo esto y algún día lo haré.
poco a poco y paso a paso se irá demostrando, pero estamos en la primicia. Podemos decir que Tele está disfrutando, la audiencia que está en casa, los telespectadores, de una primicia, de un estudio que se está llevando a cabo todavía. Sí, todavía. Bueno, pues Miriam, yo creo que hemos dado un repaso al cráneo, cómo se conforma el cráneo, y vamos a ver unas imágenes, si tenemos tiempo. Mira, esto es un diente, bueno, es una mujer, es con una dentadura preciosa. Perfecta. Perfecta, pero fíjate este hombre, la siguiente imagen corresponde a un bruxómano humano, fíjate. Una persona que sobrecarga. Claro, bruxa. ¿Y por qué bruxa? Porque tiene disparos dopaminérgicos del neurotransmisor dopamina. ¿Y para qué bruxa? Para liberar tensión. Y se destroza las prótesis y los dientes destrozados también. Bien, pero nosotros rompemos nuestros dientes porque bruxamos. En realidad deberíamos de usar la mandíbula no para bruxar, sino para hablar y comer. Solamente. Y fíjate en el siguiente. El siguiente son imágenes del Miguelón, de 400.000 años, el Miguelón de la cima de los huesos de Atapuerca. Tienen que ir a Atapuerca, aquello es apasionante. Que vemos que tiene los dientes destrozados. Sí, pero fíjate en ese incisivo superior de arriba, que no tiene corona, se le ve una zona más blanquita, que es lo que le queda del esmalte. Lo ha destrozado porque él lo hacía todo con la boca, lo hacía todo. Nosotros después ya no lo hacíamos todo. Él se defendía, atacaba, comía, rompía raíces, rompía frutos secos y se destrozaba los dientes. Vamos a ver otra imagen de él más próxima. Fíjate cómo tiene de desgastado este hombre, este homínido de 400, 500.000 años, de la cima de los huesos. Es tremendo, porque lo hacía todo. ¿Y nosotros qué inventamos? Pues nosotros, Miriam, ya podemos ver la siguiente. Digo que hay que ir allí a Atapuerca a ver aquellos... deberíamos de estudiar estos temas más y pues es apasionante saber de dónde venimos, averiguarlo. El hombre moderno ha cambiado el arma de su boca por esto, por el martillo, por las herramientas, y a partir del momento en que el hombre con su inteligencia, con su ingenio, con su creatividad, construye herramientas, ya no utiliza la boca para hacer todo esto que hacía el hombre de las cavernas. Nosotros lo hacemos con las manos y lo hacemos con nuestros martillos y nuestras herramientas, pero ya utilizamos la mandíbula, solamente deberíamos utilizarla solamente para moverla cuando pronunciamos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos. Y lo demás, si destrozamos los dientes, si nos hacemos daño en los músculos y nos duele la cabeza, si alteramos nuestras articulaciones temporomandibulares, es porque bruxamos, y el bruxismo se produce por el estrés, para liberar estrés, y contra el estrés es contra el que tenemos que seguir luchando. Miriam. Bueno, profesor, y con ese martillo en la mano diciendo que vamos a luchar contra el estrés, bueno, ha quedado muy bien porque parece que vamos a ir, pero vamos, a derribo. Y yo creo que ha quedado claro el tema que tratábamos hoy. La gente ha podido disfrutar desde casa, el telespectador, de cómo ha evolucionado ese cráneo comparándolo con el Miguelón hasta el que tenemos hoy en día de un ser humano actual. Y se estará dando cuenta que si sobrecarga por bruxismo o por hacer cualquier otra parafunción, haciendo presión con las mandíbulas, pues que va a acabar siendo otra vez el cráneo de Atapuerca, porque le va a ir desarrollando demasiada esta zona, me imagino. Efectivamente, Miriam, vamos a evitar las parafunciones. Recuerden lo del bolígrafo que yo les decía, esto es una parafunción. Rechinar los dientes es una parafunción que no tiene sentido, estamos agotando músculos, estamos consumiendo una energía inútil. Innecesaria. Innecesaria. Entonces vamos a dedicarnos a otra cosa, pero no a bruxar, por favor, vamos a hacerlo. Vamos a cuidar nuestros dientes y, en definitiva, si cuidamos nuestros dientes, ya cuidamos toda la conformación de músculos, articulaciones, de la cabeza y del cráneo en sí, de los huesos también. Por lo tanto, vamos a ganarle la batalla al estrés. Sí. Y ya podemos terminar diciendo que si tu boca está limpia, bueno, y tus labios están relajados, tus besos serán
Más dulces. Y con esa nos despedimos, profesor Ambrosio. Muchísimas gracias por la clase de hoy, que a mí me ha parecido muy interesante. He descubierto, pues, una investigación que se está llevando a cabo, que claro, por eso no la habíamos descubierto antes en los estudios que deberíamos tener, pero he descubierto que, oye, que me gusta la biología y estos temas más de lo que yo me creía, seguramente la gente que está en casa también. Yo lo sé, que te gusta la biología, por eso te presento estos temas, porque sé que te gustan. Son apasionantes, no me digan que no. ¿Cómo ha ido evolucionando el cráneo humano a lo largo de... Es que bajamos de los árboles hace 7 millones de años y a partir de ahí pues hemos ido sufriendo un desarrollo, nos hemos puesto de pie, el cerebro se ha ido desarrollando poco a poco, la mandíbula también, y cómo hemos ido cambiando las funciones de esa mandíbula. Es apasionante, ¿no? Es apasionante y no sé cuál será el tema que vendrá, me imagino que estaremos todavía con este, pero le reto a que nos traiga el tema del gusto, porque me he quedado ahí con la... Sí, es muy bonito, claro, por la lengua no pueden pasar fuerzas, es una cavidad protegida por los arbotantes, por los nervios óseos que pasan alrededor, y la lengua detecta esos sabores. Ya entraremos en patología, ya la veremos, y el próximo día vamos a hablar sobre síndrome de boca ardiente, que todavía tiene que ver con el estrés. Vamos a seguir con el estrés. Bueno, vamos a seguir combatiendo al estrés y acabaremos con veneno. Muchísimas gracias a Ambrosio por estar con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Y a los que están en casa, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.